Vamos a hablar de este personaje. Dios movió mi corazón para compartirles algo acerca de este personaje. Es el primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 34. Nada más aquí se menciona este personaje llamado Hiel de Betel, que su nombre significa fuerza o vivo de Dios. Aunque la palabra nosotros la leeríamos como hiel, y la palabra hiel es amargura, pero en realidad si uno busca el término en hebreo, la palabra se lee como hiel. Inclusive ya en el español se omite la H por la J y su nombre se pronuncia Hiel, no hiel. Entonces vamos a hablar de Hiel de Betel. Dice, en su tiempo, estoy en Primera de Reyes 16:34. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito. Echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a leer, ahí hay una referencia bíblica en Josué 6, capítulo 26. Después de la conquista de Jericó, Jericó fue una ciudad maldita. Ustedes saben que Acán codició algo que estaba maldecido. ¿Y cuál fue la consecuencia de la familia de Acán? Que murieron, él y su familia. Entonces, 700, para que usted conozca un poquito la historia, 700 años después, este personaje, Hiel, se propone reedificar lo que Dios había derribado. Se propone Hiel edificar o pretender ser bendecido por algo que Dios había maldecido. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Sus hijos. Su hijo, su primogénito, llamado Abiram, y su hijo menor, llamado Segub. Un precio demasiado caro por ir en contra de lo que Dios maldijo. Dice Josué capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Tomen sus lugares, alabando al Señor. Quiero predicarles un tema que lo he llamado, estaba pensando mucho qué título voy a darles para que esta pequeña disertación de la palabra de Dios se quede en sus corazones. Y la pregunta, o el tema, es una pregunta reflexiva. Es una pregunta que yo mismo debo hacerme. ¿Dónde estoy edificando? ¿Dónde estoy edificando? ¿Dónde estamos edificando? Este personaje que nosotros leímos, Hiel, nace en un lugar privilegiado. Nació en Betel. ¿Qué es Betel? Es casa de Dios y puerta del cielo. Históricamente Betel representaba una bendición. Uno, a menos de que uno tenga un poco de inconsciencia, pero uno ama el lugar donde nació. Privilegiados los que nacieron en Estados Unidos. Es un privilegio muy grande que ustedes tienen, los que nacieron aquí. Y cuando uno aprecia el lugar donde nace, reconoces que Dios tiene un destino para ti. Uno quisiera hacer muchas cosas en el lugar donde uno nació. Quisiera uno, con la familia, con la gente, con los amigos que te relacionaste donde tú naciste, hacer algo que trascienda en el entorno donde tú naciste. Y eso es
un asunto de la naturaleza humana. Nunca menosprecies el lugar donde naciste. Este caso, Giel, este personaje que hoy nos toca hablar, Dios le concedió el honor de nacer en un lugar de privilegio. No es un asunto de competencia, es un asunto de destino. Todos nosotros nacemos con un destino en nuestra vida. Yo he escuchado mucho decir a los que son un poco esotéricos y les gusta el asunto de las estrellas y los números. Su destino a través de los números, su destino a través de las cartas, su destino a través de las estrellas. Se dice que descubrir el destino de nuestra vida es la causa de nuestra felicidad. ¿Conoces el destino de tu vida? Bueno, se lo voy a dar a usted en un término sencillo y claro. Si tú naciste siendo un hijo y no te has casado, bueno, los que no se han casado ya salieron, ¿verdad? Andan allá en su clase. Asumo que todos los que estamos aquí somos padres y tenemos hijos y estamos casados. Si tú estás casado, tu destino es agradar a tu esposa. Ese es tu destino. Si tú estás casada, tu destino es agradar a tu esposo. Ese es tu destino. No estoy hablando de aspectos espirituales, estoy hablando de causas que en la vida nosotros ejercemos y funcionamos, ¿sí? Si tú eres padre, tu destino es darle formación a tus hijos. Si tú eres hijo, tu destino es honrar a tus padres. Es muy fácil, la vida es muy práctica. Tu destino en la vida, siendo bien realistas, siendo de mente fría, tu destino no es ser empresario exitoso. Tu destino no es ser un artista. Porque si eso fuera realmente el factor de la felicidad, yo conocería que los artistas son los más felices del mundo. Pero ¿sabes qué, hermano? Se divorcian. ¿Cuántas veces se les ocurre? Por la misma razón de su infelicidad. Y al final termina. ¿Sabes que la causa número uno en Estados Unidos, que es el país capitalista, que es el país donde supuestamente hay más dinero en el mundo, que supuestamente tiene más seguridad en el mundo, este país capitalista es el que tiene más alto índice de gente en depresión? Es el país que más alto índice tiene de suicidios. Y la mayoría de la gente que se suicida son gente joven. Porque de repente ven que la droga no es su destino, de repente ven que la inmoralidad sexual no es su destino, de repente ven que la fama no es su destino y terminan por suicidándose. Mencionen los de cualquier clase social, artistas, hijos de empresarios, gente rica. He conocido a hombres, predicadores, pastores, ministros, diáconos, que Dios ha derramado sobre ellos dones, como en el caso de Giel. Derramó Dios un proyecto en la vida de Giel, pero Giel decidió hacer algo que a Dios le desagradaba y que históricamente estaba prohibido hacer. Yo he escuchado a muchos predicadores justificar el fracaso de su familia con lo que hizo Abraham, Jacob. ¿Quién fue el que sacrificó a Isaac? Abraham, ¿verdad? Abraham. Y hasta los he escuchado sacrificando a nuestro Isaac. Y es que, hermanos, yo en aras de alcanzar el éxito en el ministerio, me dediqué tanto a la obra que sacrifiqué a mis hijos. Error. Dice la palabra de Dios que si alguno no sabe gobernar su casa, ¿cómo gobernará la iglesia del Señor? El primer pastorado que Dios nos asigna son nuestros hijos, son nuestra familia. Ese es nuestro destino principal. Ese es nuestro verdadero objetivo. El objetivo no es que te hagas rico.
El objetivo no es que tengas dinero, que tengas fama. El objetivo no es que tengas 1 o 2 o 3 o 4 o 5 casas o el carro que tanto deseas. Ese no es el objetivo, porque el gusto dura muy poquito. La alegría de tener, la satisfacción de tener, el hombre es insatisfecho por naturaleza y siempre está deseando tener más y más y más. En el caso de nuestro personaje, Hiel, que por cierto nace obviamente en un tiempo de crisis espiritual. Él nace en medio de un ambiente en el tiempo en que Acab, uno de los peores reyes de Israel, gobernaba en Samaria. Y en ese tiempo que Acab gobernaba en Samaria, nadie reedifica una ciudad sin autorización del rey. El rey posiblemente vio a esta familia, Hiel, que tenía fuerza, eso significa su nombre, que era vivo, que era hábil, que tenía la capacidad de hacer un proyecto de la magnitud como reedificar Jericó. Algunos historiadores, hablando un poquito de Jericó, algunos historiadores han dicho, muchos han cuestionado si Jericó realmente existió o no, pero la arqueología ha demostrado que existió, y la evidencia de los rollos del Mar Muerto han confirmado realmente que Jericó existió. Y en algunas ocasiones los arqueólogos se han encontrado que en los escritos de Jericó, la historia de Jericó, los historiadores de Jericó dicen que un gran terremoto derribó las murallas de Jericó. Llámelo como quiera, Dios las derribó. Y el fenómeno que haya utilizado Dios para derribar los muros es bueno. Y dicen los historiadores que hay un dato curioso de Jericó, que las murallas estaban diseñadas que si acaso sucedía un terremoto, las murallas tenían que caer hacia adentro de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque si el enemigo sitiaba la ciudad o el enemigo pretendía entrar a la ciudad, ellos tenían que brincar la magnitud de esa muralla, y al brincar la ciudad y al tratar, ellos hacían un frente de batalla y se defendían. Lo interesante de Jericó es que las murallas cayeron hacia afuera y les sirvió de escalera a los israelitas para ir y destruir esa ciudad que Dios la llamó la ciudad maldita, la ciudad anatema. Entonces Hiel nace en este ambiente de crisis espiritual, y uno pudiera decir, es que a Hiel se le olvidó el pacto que Josué había hecho hace 700 años. Puede ser que sí, puede decir que sí se le haya olvidado. Tan es así que se le olvidó, que dice la palabra de Dios que después de la muerte de Josué nació una generación que no conocía a Dios, ni la obra que Dios había hecho con ellos. Una generación, 100 años después, el pueblo de Israel no sabía que ellos habían sido esclavos en Egipto. Y eso es terrible. Nosotros necesitamos en este día tomar conciencia de nuestro objetivo de vida como cristianos. Estoy hablando. Gente que ignora la palabra de Dios puede hacer cuanta tontería se le venga en gana. Pero si alguien conoce a Dios, si alguien tiene un llamado específico, si naciste en un entorno cristiano, si conociste la palabra de Dios, Dios te tiene marcado con un destino. El destino que Dios diseña para nosotros está condicionado a una sola cosa. Voy a repetirlo, nuestro destino está condicionado a una sola cosa: tu voluntad, tu libre albedrío, tu decisión. Dios quiso que Hiel naciese en una buena ciudad, que tuviese un buen nombre, que le diese un buen nombre a sus hijos. Abiram, su primogénito, significa padre de la altura, padre de altura. Segub, su segundo hijo, significa exaltado. Y uno les pone nombres a sus hijos
porque tiene uno expectativas con los hijos. Yo a Caleb le puse Caleb porque tenía expectativas con Caleb. Porque era un personaje que a mí me llamó siempre la atención, su tenacidad, su persistencia, su determinación. Y yo, antes de que naciera Caleb, le dije, cuando yo tenga un hijo, le voy a poner Caleb. ¿Cómo que uno no es responsable de las cosas que hace la gente cuando no tiene proyectos con sus hijos? Tu destino en la vida es darle formación a tus hijos. La cosa es, quiero mencionar esto porque a veces cuando nacen los hijos, era una costumbre antigua, que veían el calendario y según como venía en el calendario, así le tocaba al pobre chamaco. Y había nombres que, ay Dios mío, ¿verdad? Y todavía los hijos reclamaban y decían, mamá, ¿por qué me puso ese nombre? Pues es que así te vino en el calendario, mijo. No, los cristianos tenemos conciencia de que formar a nuestros hijos es un proyecto de vida, es un propósito, es un objetivo. Imagínense, a mí venía Tiburcio, San Tiburcio, el pastor Tiburcio Sánchez. No, gracias a Dios que no me fue tan mal con mi nombre, ¿verdad? Mis padres escogieron buenos nombres, excepto mi hermana que siempre reclamó su nombre. ¿Por qué me pusieron Francisca? No, nunca le gustó su nombre. Se hizo ciudadana y se puso Frances. Los nombres determinan el destino. Pero el destino de Dios, repito, está condicionado a tu voluntad. Tú decides. Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío. Uno decide. Dios te marcó con un proyecto. Naciste en un hogar cristiano. Creciste con un proyecto. Naciste con un propósito. Pero ese propósito y ese proyecto está condicionado a tu voluntad. ¿Y sabes qué? Dios no cuestiona eso. Dios dice: he aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, libre albedrío, voluntad. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, tu generación. La bendición que Dios, o el destino que Dios había marcado en Giel, en Abiram y en su otro hijo llamado Segub, era un proyecto para que esta familia trascendiera. Es la única ocasión que se menciona en la Biblia a Giel. Y en el proceso uno puede ver, uno puede imaginarse, no puede ver, porque la Biblia solamente en este verso menciona la corta trayectoria de Giel y su familia. Pero uno se puede imaginar, tienes la libertad de imaginarte. Obviamente entre Abiram y Segub hubo más hijos, pero la maldición estaba que cualquiera que se atreviera a reconstruir, fíjate bien, reconstruir lo que Dios había derribado. Muchos cristianos pensamos que hacer las cosas a nuestra manera es mejor que hacerlas a la manera de Dios. Eso es pretender reedificar lo que Dios ha destruido, lo que Dios derribó. Y a este personaje Giel, supongo que llegó a Acab y le dijo: oye, tengo un proyecto. Ah, sí, ¿cuál es ese proyecto, mi rey? Pues ese proyecto es reconstruir Jericó. Se necesita, dice la palabra de Dios, que mi pueblo pereció. ¿Por qué, hermanos? Por falta de conocimiento. Se necesita falta de conocimiento para ignorar que hacía 700 años Josué había hecho un pacto de maldición con esa ciudad sobre la que reconstruyere, y que eso le iba a costar la vida a su hijo primogénito y a su hijo menor. Maldito el que levantare los cimientos de Jericó. Le costará la vida de su primogénito. Maldito el que reedificare las puertas de Jericó.
le costará la vida a su hijo menor. Creo yo que Giel ignoraba esto y se aventó al proyecto. Cuando no se tiene conocimiento de Dios, se pueden cometer muchos errores. ¿Cuál es el factor? ¿A qué voy con todo este asunto, hermanos? Nosotros, hablando ya en nuestro tiempo, este evangelio que nosotros predicamos, ¿hace cuántos años nació? 2000 años. ¿Será que ya se olvidó el evangelio? ¿Por qué no se ha olvidado el evangelio? Porque ha habido gente, padres de familia, pastores, ministros, hombres de Dios, que se han preocupado para que esto tan maravilloso, tan puro, tan divino trascienda de generación a generación. Porque hay una promesa. Hay una promesa de bendición, no solamente cuando tú recibes el evangelio en tu vida. Tengo la desgracia, y digo esto con todo el respeto que usted o cualquiera se merece, de ser la primera generación de cristianos en mi hogar. Digo desgracia porque yo no nací en un hogar cristiano. Si hubiese nacido en un lugar cristiano, en un hogar cristiano, me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza en mi vida. Muchas cosas que yo pasé, que yo viví, que es muy lamentable recordarlas. Por cierto, hablando de dolores de cabeza, no sé si puedas poner la imagen. Me acordé ahorita, Benji, de una frase que dijo Spurgeon, Charles H. Spurgeon. Si nunca tenemos dolores de cabeza por reprender a nuestros hijos, tendremos un montón de dolores de corazón cuando crezcan. Quiero hablarles a los padres de familia, a los futuros padres de familia, que retomemos con responsabilidad, con conciencia, con conocimiento de causa, el proyecto, la razón de nuestra existencia, que es darles formación a nuestros hijos. Si no les dejas una casa como herencia, si no les dejas tu 401k como herencia, si no les dejas los carros de lujo como herencia, si no les dejas todo lo que en la mente humana pretende ser exitoso, déjales lo más valioso. Déjales algo que los ayudará a abrirse paso y que los hará exitoso toda su vida. El evangelio, la predicación de la palabra de Dios, es el tesoro más grande que tú les puedas dejar a tus hijos. Qué diferente si hubiera escrito la vida de Giel. Qué diferente si hubiera escrito la historia de Giel. Si él hubiese conocido, si hubiese sabido, si hubiese escuchado que pesaba una maldición y que en esa maldición de realizar un proyecto, de construir lo que Dios había derribado, de pretender ser bendecido, porque creo que el proyecto hablaba de dinero. Sabes de que cuando yo me inicié en el pastorado, cuando inició esta obra, varias ocasiones tuve oportunidad de realizar el negocio en la rama en que yo me desprendía. Conocía muy buenos diseñadores, conocía muy buenos proveedores, y todos me decían: tienes el potencial, tienes la capacidad. Uno de los diseñadores tenían proyectos para conmigo, me mandaron a Alemania, querían llevarme a Nueva York y me ofrecían el cielo y las estrellas porque Dios me dio gracia con ellos. Son diseñadores muy, muy prestigiados. Goodman & Charlton, ingleses. Pero ¿sabes qué, hermano? Cuando todo esto se presentó, yo tenía que escoger, decidir sobre seguir predicando la palabra de Dios, porque había que sacrificar la obra. Y yo sabía que iba a sacrificar a mis hijos y posiblemente mi matrimonio, porque yo conocía el ambiente donde este mundo se mueve
un ambiente de mucha lascivia. Las empresas buscan mujeres bonitas, corpulentas, para llevarlas de vendedores. Y ese ambiente de corrupción, de lascivia, es el ambiente el que uno se tiene que mover cuando te mueves en este ambiente de los negocios. Y yo tenía que escoger entre resolver aparentemente mis problemas económicos. En ese tiempo estábamos perdiendo la casa. Y tenía que escoger entre eso o la obra de Dios. Por 3 ocasiones yo rechacé la oferta de lanzarme a ese proyecto. Y ¿sabes qué, hermano? No me arrepiento. Creo que Dios me dirigió. Creo que tomé la mejor decisión de haber seguido predicando y anunciando la palabra de Dios. El mundo tiene sus ofertas, claro que sí. Y te enseña su oropel, te enseña su apariencia. Así, Señor, dijo Asaf, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Porque eso es lo que el mundo ofrece, apariencia. Y aparentemente el proyecto era bueno para la familia de Hiel. Y fue una tragedia. Los grandes edificios que son íconos representativos de un país llevan muchas muertes de por medio. El Golden Gate de San Francisco tiene una placa donde habla de la gente que murió realizando este proyecto. Y así, todos los edificios tienen precio de sangre. El precio que se tiene que pagar por reconstruir lo que Dios ha derribado es un precio caro. El precio que se tiene que pagar por pretender bendecir nuestras vidas de algo que Dios ha maldecido es demasiado caro. Es la familia. Es la familia. Y se tiene que sacrificar la familia para todo esto. Yo a veces, mientras estaba estudiando esto, mi mente pensaba y digo, Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida si yo me hubiera lanzado por este mundo? Tal vez hasta ya me hubiera divorciado de mi esposa. Mi esposa no creo que me hubiera aguantado mi tren. No sé dónde estuvieran mis hijos. Pero doy gracias a Dios, hermanos, porque Dios me ha honrado con buenos hijos. Y no lo digo por jactancia, lo digo porque me he preocupado, nos hemos preocupado, mi esposa más que yo, se ha preocupado porque la palabra de Dios, porque el temor de Dios, porque el evangelio esté antes que cualquier título universitario, antes que cualquier éxito empresarial, que el evangelio sea lo más importante en la vida de los hijos. Y doy gracias a Dios por esta bendición. Tragedia lo de Hiel. Su error en la vida fue reconstruir lo que parecía una gran oportunidad para trascender en la vida, y resultó una tragedia. Hiel nunca trascendió. Acab, uno de los reyes más perversos de la historia de Israel, le habló del proyecto. El proyecto era reconstruir lo que Dios había derribado, pretender ser bendecido sobre lo que Dios había maldecido. Jericó es símbolo, amados hermanos, de todo lo que Dios rechaza. Jericó es símbolo de la avaricia, del querer tener, de la mentalidad de los Acán de hoy, que codician los lingotes de oro, que codician los mantos babilónicos, que codician esas cosas. ¿Y de qué les sirve? No las pueden presumir, no las pueden expresar, las tienen que esconder, y ahí están viviendo sobre algo maldito,
arranca de tu vida, saca de tu hogar todo lo que sea maldición y glorifica el nombre de Cristo Jesús. Abre las ventanas de los cielos en tu hogar. Gloria al Señor Jesús. Bendito Dios. El precio que se tenía que pagar era la familia. El precio por reconstruir lo que Dios había destruido fue aceptar el capitalismo. ¿Sabes, hermano? Voy a decir algo y lo voy a decir casi con dolor en mi corazón. Digo capitalismo porque Estados Unidos es un país 100% capitalista. Ayer fuimos al mall, fuimos a Americana, porque el ambiente de la Navidad, porque tienen nieve artificial. Y bueno, llevamos a mis hijos, es muy valioso que ellos estén ahí. Pero ¿sabes qué? No se podía ni caminar de tanta gente. Impresionante. Un buen para hallar estacionamiento, un buen para salir. Es increíble. Y la gente enseñando sus bolsas ahí de Louis Vuitton, Gucci, y con orgullo van caminando, luciendo sus mejores galas, sus mejores perfumes, pero no saben realmente, o con eso quieren aparentar o pretender cubrir todas sus situaciones de vida. ¿Cómo viven realmente? Mi esposa se metió a una tienda y pues como yo no soy tan aficionado a shopping, la esperé afuera. Y estando afuera estaban dos muchachos regalando botellas muy bonitas de agua. Eran cup holders, ¿sí? Recipientes donde puede usted tomar agua, muy bonitos. ¿Y sabes cuál era el requisito? Que lo siguieras en Instagram. Just follow en Instagram and you got your bottle free. Y la gente decía, y les enseñaba, y ahí están cajas y cajas y cajas, mientras mi esposa andaba en su tienda y yo me estaba recreando viendo eso. Y luego llega una muchachita y la mamá le dice: mira, mija, que te dan una botella de esas y lo sigues en Instagram. I don't care. La muchachita le dijo así a la mamá: I don't care, pero en una forma muy grosera. Y la señora dice: pero mira, que nomás lo único que tienes que decir, I don't care. I say I don't care. I don't follow anybody. Me dio más vergüenza a mí que a la mamá. ¿Sabes qué, hermano? El mundo está así. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Y yo pienso que a lo mejor la muchacha venía renegando porque el papá no le quiso comprar lo que ella quiso. Es una deducción personal. Porque los hijos así son. Nos manipulan y nos controlan. Y si usted no me hace, pues entonces yo voy a hacerle la vida de cuadritos. Que se la hagan de cuadritos, no hay problema. Pero demuéstreles que usted es el que pone las leyes y las reglas en su casa. ¿No son ellos las que la ponen? Claro que no. Dios a nosotros nos instituyó como cabezas de hogar. Entonces, bueno, el precio que se tuvo que pagar por el capitalismo, porque representaba dinero, fue un precio demasiado caro. La familia. Edificar lo que Dios ha maldecido. Edificación es algo absurdo, es algo equivocado totalmente. Nosotros, los cristianos, estamos diseñados para edificar sobre bendición, no sobre maldición. Los cristianos estamos diseñados para edificar sobre bendición y no sobre maldición. Gloria al Señor Jesucristo. Mateo 7:24 dice: el hombre prudente. ¿Qué sucede con el hombre prudente? Edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo.
Cuando el hombre edifica su casa sobre la roca que es Jesucristo, pueden venir los vientos y las tempestades que sean, su casa no se caerá porque está edificada sobre la roca que es Cristo Jesús, la roca inconmovible de los siglos. Efesios 2:20. Edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué estamos edificando? ¿Sobre qué estamos edificando? ¿O reedificando? Porque a veces menospreciamos las riquezas de Dios. A veces menospreciamos los valores que Dios nos ha dejado como iglesia y las hacemos a un lado y pretendemos, como dijo el apóstol Pablo, edificar sobre fundamento ajeno. No, hermanos, todo esto de este mundo es transitorio. Todo lo de este mundo es pasajero. Se me olvidó decirles lo que les iba a decir, pero ya me recordé y se los voy a decir. Les iba a hablar del capitalismo y les dije que le iba a hablar con un poco de dolor en mi corazón. El capitalismo, amados hermanos, no es un diseño de Dios. Véalo en el Antiguo Testamento, véalo en el Nuevo Testamento. Dios no está enojado con las riquezas. Dios no está enojado con bendecirnos. El gran problema del capitalismo es la competencia, el tener, el siempre, la insatisfacción. Por eso la gente se apasiona tanto a ir de shopping, porque es como llenar un vacío que nunca se llena. Lo que se llena es la tarjeta de crédito y ahí te veo para pagarla. Es triste. Las iglesias que predican el evangelio de la prosperidad no es el evangelio de Cristo. No es lo que Cristo predicó. Dios no está peleado con las riquezas. Dios te puede enterrar en dinero. Dios te puede dar todo lo que Él quiera, porque de Él es el oro, de Él es la plata, de Él es la tierra, su plenitud, todo lo que en Él habita. Para Él no hay ningún problema darte lo que quieras tú. El gran problema es qué vamos a hacer con eso que Dios nos va a dar. ¿Qué pasó con Ezequías? Tenía oro, tenía plata, tenía perfumes, tenía joyas, todo lo que él quiso. Y menospreció la segunda oportunidad que Dios le dio. 15 años más de vida fueron los peores años de vida vividos. La gente extranjera iba y les abría las puertas y les presumía lo que él tenía. Mi oro, mi plata, mi colección de joyas, mi colección de perfumes, mi salud. ¿Cómo es que te sanaste? ¿Cómo es que te curaste? Nunca dio testimonio de que Dios era el que había dadole la oportunidad de una nueva vida. Nunca dio testimonio de que lo que él tenía había venido de arriba, que Dios se lo había dado. Y Dios se enojó con él. Y dice la palabra de Dios que él no correspondió al bien que se le hizo. La ingratitud, no corresponder a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es una ingratitud. Edificar nuestra casa, nosotros como cristianos estamos edificando no una Jericó, sino una casa no hecha de manos. Gloria al Señor. Quiero llevarlos a Gálatas capítulo 1. El apóstol Pablo nos da una recomendación acerca de el error de pretender ser bendecidos con algo que es maldito. Gálatas capítulo 1 dice el verso 8: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿sea qué? ¿Qué es anatema? Maldito.
lo más valioso, lo más precioso, lo más trascendental. ¿Quieres trascender en la vida? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ellas. Dales el tesoro más valioso, que es la bendición del evangelio. Si alguien predica otro evangelio, eso se llama maldición, o maldito, o anatema. Y nuevamente el verso 9 repite: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo estaba hablando con los gálatas, porque los gálatas se habían convertido en insensatos. Habían dejado la gracia para volverse nuevamente a los rituales de la ley. Tan necios sois, dijo el apóstol, que habiendo conocido la vida y la verdad, ahora ustedes se vuelvan a los ritos. Por eso dice el apóstol Pablo: si alguien viene a vosotros, y fue precisamente lo que hizo la ignorancia de este personaje, gloria al Señor, llamado Hiel, construyó o pretendió reconstruir lo que Dios había maldecido. Pretendió otorgarse una bendición sobre algo que Dios lo había maldecido. Este mundo, amados hermanos, se pasa, y su concupiscencia, o su pecado, para que mejor me entienda, o su maldición. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Jesucristo. Quiero finalizar leyendo ahí en la Primera de Pedro, una escritura que usted conoce. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5, en el nombre precioso de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para decirle la importancia que es para nosotros el anhelar escuchar la palabra de Dios. Nunca menosprecies al que habla. Nunca menosprecias al que predica, porque está predicando la palabra de Dios. Es el evangelio de Cristo el que se está predicando. Entonces tiene que haber en nosotros eso como el deseo de un niño por la leche materna, por la leche de mamá. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, que es obviamente la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Voluntad. Si no quieres, Dios no tiene ningún problema. Y como dijo nuestro hermano Loami Díaz, si le quieres dar la espalda a Dios, si quieres escupir el evangelio, si quieres hacer lo que te venga en gana, Dios no tiene ningún problema con eso. Dios es muy respetuoso de nuestro libre albedrío. Si quieres odiar a los hermanos, si quieres menospreciar, criticar a cuanto se te ponga enfrente, hazlo. Dios no tiene ningún problema con eso. Dios no se pone nervioso. Dios no dice: ay, no me quieren alabar. Es la expresión de lo ame. Ay, qué triste. ¿Qué pasa con los hermanos ahí en Bellflower que no me alaban, que no me glorifican? Porque a veces nosotros tenemos ese criterio y ese pensamiento, que si yo no hago las cosas, Dios no se mueve. Que si yo no canto, Dios no se glorifica. Que si yo no toco, Dios no se glorifica. No te preocupes, que si tú no le quieres alabar, Dios siempre tiene a alguien mejor o peor que tú, pero que lo va a hacer con todo su corazón.
si es que habéis gustado, porque eso se trata de hacerlo con alegría para Dios. Yo siempre procuro no estarles diciendo digan gloria a Dios y aleluya, porque eso tiene que ser algo espontáneo de usted. De usted debe salir su aleluya y su gloria a Dios, su alabanza, su aplauso, su bendición para Dios. Eso debe ser de usted. Gloria a Jesús. Si habéis gustado la benignidad o bondad del Señor. Dicho de otra manera, Dios tiene bendiciones para ti. ¿Qué necesitas hacer? Alinearte, edificar, no sobre la maldición, sino sobre la bendición. La recomendación del apóstol Pedro: acercaos a Él, acercándonos a Él. ¿Qué es Él, hermanos? Piedra viva, desechada por los hombres, mas escogida de Dios, preciosa. Vosotros también, ¿como qué, hermanos? Piedras vivas. ¿Qué hace una piedra en el camino? Hablándole a Vicente Fernández, ¿verdad? Decirle que su destino era rodar y rodar. Una piedra en el camino no significa nada. Pero si alguien toma esa piedra y esa piedra tiene otras piedritas, ¿sí me entiende usted lo que le estoy diciendo? Papá, piedra, hijos, piedritas, edificando una casa para Dios, ¿sí? Y luego vienen los nietos y se construye un muro y otro muro. Y venimos a la iglesia y entre todos construimos esta casa y le ponemos un techo y le ponemos cobertura, y la presencia de Dios es un refugio, es un lugar donde hay armonía, donde hay paz, donde la gente anhela llegar. Como en el caso de Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor era un rey que dice la Biblia que los aves del cielo iban y hacían nido en ese árbol. Pero su razonamiento se perdió, dejó de darle la gloria a Dios. La gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi fortaleza, la arrogancia, la soberbia, y Dios lo humilló todo este tiempo hasta que él reconoció que él quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Ahora yo, Nabucodonosor, dijo: alabo y engrandezco el nombre del Señor, porque él puede humillar a los que andan con soberbia. Edificando, debemos edificar una casa, gloria a Dios, sobre un fundamento que es preciosa, una piedra que es preciosa, que es escogida, que es nuestro Señor Jesucristo. Verso 5: vosotros también, esto es para nosotros hoy en día, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual, no un sistema capitalista, no un sistema de consumismo, no un sistema donde todo es dinero, donde todo es dinero. No, no, no. Es una casa espiritual, un sacerdocio santo. Cuando eso es una prioridad en tu vida, tú puedes ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero cuando tu mente está saturada de tantas cosas, especulas de tantas cosas, te preocupan tantas cosas, ¿qué sacrificio espiritual le puedes dar a Dios si estás tan cargado de tantas cosas, tantas situaciones en la vida? ¿Dónde estamos edificando? Israel, ¿por qué no pasas? Y me gustaría que en esta tarde nosotros tratáramos, si gustan ponerse de pie, estoy terminando. La recomendación del apóstol Pedro es: nosotros también, o vosotros también, como piedras vivas, edifiquemos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Jesucristo. Amado hermano, amada hermana, nuestro destino es darle destino a nuestros hijos. Nuestro destino es trascender, no por haber construido Jericó o reconstruido Jericó,
No pretender que nuestra vida sea bendecida a través de maldiciones. El proyecto de nuestra vida es que nosotros podamos trascender a través de lo que nosotros les instruimos a nuestros hijos. Esta palabra es Shamá de Dios, el corazón de Dios, lo que Dios anhela. Esta palabra que yo te mando hoy estará en tu corazón y la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El libro de esta ley, Dios le dijo a Josué, nunca se aparte de tu boca. Medita de día y de noche en ella, para que hagas prosperar tu camino y todo te vaya bien. Y no solamente a ti, sino a la generación que viene después de ti. Es una preocupación muy grande. Como pastor, yo tengo una preocupación muy grande, porque están haciendo una generación que no tiene pasión por Dios. Están más enfocados en Fortnite. Horas y horas pueden pasar detrás de ese juego y de algunos otros, pero no se saben un texto de la Biblia. ¿Qué estamos construyendo en nuestra casa? ¿Nos estamos convirtiendo en un Giel? Un hombre que nació con fuerza, un hombre que nació con un destino, fuerza, vivo de Dios. Abiram, su primogénito, padre de alturas, su hijo menor Segub, exaltado. ¿En qué terminó todo este proyecto de Dios? En una mala decisión en la vida. Pretender edificar lo que Dios había derrumbado. Pretender ser bendecidos con lo que Dios ha maldecido. ¿Cuál fue el precio que tuvo que pagar? Un precio muy caro. La Biblia no dice cómo murieron sus hijos, pero la razón nos dice que posiblemente su hijo Abiram, edificando los muros, tuvo un accidente y se murió. ¿Qué tragedia debió haber sido esto? Ahí él debió haber parado la construcción y diciendo, esto no es para mí. Pero continuó y perdió a su hijo menor. Y creo que perdió a su esposa. Y creo que perdió a sus demás hijos. Y él mismo se perdió. El mundo, el Jericó de hoy, nos ofrece su glamour, nos ofrece sus riquezas, nos ofrece su oropel. Pero Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. La verdadera herencia, el verdadero valor, el verdadero precio, la trascendencia de nuestra vida no es la cuantiosa suma de dinero que nosotros le podamos dejar a nuestros hijos o las cosas materiales que le podamos dejar a nuestros hijos. Lo más valioso que nosotros podemos depositar en ellos es el evangelio de la verdad. Si alguien les predica otro evangelio, sea maldito. No aceptes maldición en tu casa. Quiero invitarlos a este altar. Quiero que hagamos o que revivamos el pacto de Josué de no reedificar Jericó, de no comprometer nuestras familias, nuestros hijos, involucrándolos o alcahueteándolos. Como padres tenemos la responsabilidad de estar metidos en ellos o con ellos. ¿Hasta con quién andan noviando? No te conviene esa mujer, no te conviene ese muchacho. Hablarles la palabra de Dios es nuestra responsabilidad. No está bien que estés usando droga, no estás bien que estés viendo eso, no te hace bien, vas a terminar mal. Componte, arréglate. Pero ¿sabes qué? Lamentablemente
Yo no puedo decirle a eso a mi hijo si yo estoy peor que él. No sé hasta dónde Giel había perdido el rumbo de la vida. No sé hasta dónde se le había olvidado que pesaba una maldición sobre el que construyese Jericó. ¿Qué estamos construyendo? ¿Sobre qué estamos construyendo? ¿A dónde quieres guiar a tus hijos? ¿Qué quieres hacer con ellos? Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a responsabilizarnos del trabajo, a responsabilizarnos, Señor Jesucristo, de nuestra verdadera vocación, de nuestro verdadero destino, que es formar a nuestros hijos como hombres, como mujeres que te amen. Pero ¿cómo lo haré si yo no soy el ejemplo a seguir? Ayúdame para no impresionarme con las ofertas de los Acab de este tiempo, que nos ofrecen proyectos atractivos, que nos ofrecen salarios atractivos, pero el precio que se tiene que pagar es muy caro. Es la familia, son los hijos.